Bienvenidos a Turismo con Montenegro, su programa semanal sobre viajes y buen vivir, en el cual le presentamos los mejores destinos turísticos de Venezuela y de todo el mundo en una forma fresca, agradable, diferente, pero sobre todo didáctica. En cada viaje queremos aprender. Y ustedes saben que el turismo ha sufrido mucho con la pandemia, de verdad. Ese confinamiento ha sido impedido volar a muchos sitios por razones sanitarias. Es normal, no es algo que se tenía que hacer, porque había muchos contagios y muchas muertes. Pero, ¿qué va a pasar después? A lo mejor la respuesta es un turismo de naturaleza. El turismo de naturaleza puede ser la respuesta porque uno sale a respirar aire puro y las distancias son, bueno, uno no ve gente prácticamente cuando uno va a un sitio de naturaleza. Venezuela es el país ideal para eso, ¿verdad? Hay muchos, pero Venezuela es un país que tiene muchísima naturaleza. Nuestro equipo de producción preparó un material para ver un poco cómo va evolucionando ese turismo y a ver si la naturaleza puede ser una respuesta para el turismo después de que pase la pandemia. Vamos a ver ese material y después lo comentamos. La observación de aves es una actividad bella, ecológica y gratificante que nos hace apreciar aún más a la naturaleza y a las especies que habitan en ella. Los viajes para observar a las diferentes especies de pájaros han sido muy populares en todo el mundo antes de la pandemia. Y todo parece indicar que una vez sea seguro viajar y estemos vacunados, los observadores de aves volverán a buscar en la naturaleza virgen a esos bellos animalitos voladores que con sus cantos nos alegran la vida. Venezuela es un paraíso para los observadores de aves por la enorme cantidad de especies que viven aquí o que utilizan nuestros parques nacionales como estaciones de paso en sus migraciones entre el norte y el sur del continente americano. Por eso en Venezuela han habido personas que han dedicado su vida entera a la observación de aves, a su protección, clasificación y conservación. Ojalá que después que esté controlada esta pandemia, Venezuela vuelva a ser un destino mundial para los observadores de aves. De haber visto ese material que preparó nuestro equipo de producción, entendemos cómo la naturaleza puede ser la respuesta para el turismo. Y nosotros en Venezuela nos preguntamos, oye, ¿el turismo de naturaleza puede desarrollarse aquí? Para contestar a esa pregunta, nuestro invitado de hoy es muy especial. Él se llama David Ascanio. Es un duro en observación de aves. Y hay mucha gente que le encanta observar aves. Ese es un turismo muy bueno y muy lucrativo. Y Venezuela parece que tiene todas las especies de aves del mundo. Yo no sé nada de aves, pero David Ascanio sí lo sabe. Si quieren hacerle preguntas a David Ascanio, @turismo con Montenegro GB. Entonces ya lo saben. Vamos al corte y enseguida volvemos con David Ascanio, experto guía de naturaleza y observación de aves. Y ya estamos de regreso en Turismo con Montenegro, hoy con un programa muy interesante porque estamos hablando con David Ascanio. Él es el hombre que más sabe de aves en Venezuela. No lo dice él, me lo han dicho muchos amigos que sí saben. Él es muy modesto y no lo dice. David Ascanio tiene una compañía de turismo de observación de aves. Es un duro. Gracias, David, por estar aquí. Qué chévere, qué amable ha sido de venirte. Te puedes quitar la máscara, ya has cumplido tenemos los la protocolos. distancia. Tenemos la distancia y la cuestión, pero Sí. te la puedes quitar. David, cuéntame cómo empezaste tú en ese mundo tan bonito de turismo de naturaleza y observación de aves. Bueno, primero, gracias por la invitación, Álvaro. Es un honor estar contigo, una persona que ha tenido tanta historia en el turismo. Mi encuentro con las aves de Venezuela viene en el año 1978, cuando unos grandes venezolanos con apellido Musiu, como decíamos en los llanos, los Phelps, publican una guía de las aves de Venezuela. Ah, claro, famoso. Y ellos tuvieron no sé, la iluminación, por ponerlo de una forma, de promocionar su libro en el horario de las comiquitas. ¿Ah, sí? Y yo recuerdo, yo estaba viendo las comiquitas y lo recuerdo perfectamente el zoom del libro, hice una guía de las aves de Venezuela y yo me quedé Te quedaste choqueado. pegado. ¿Qué edad tenías tú, David? 11 años. ¿Qué? ¿Un bebé? Sí, y yo le dije a mi papá, yo quiero ese libro. Ese libro en ese momento costaba dinero. Y mi papá me dice, ¿tú estás seguro, David? Sí, papá. Y recuerdo que cuando él me trae ese libro de regalo de Navidad, Qué bien. yo pasaba las páginas, entonces yo decía, las aves que nunca voy a ver. No. Claro, porque imagínate, ¿cómo yo voy a pensar chamito, bueno, una familia de clase media, padres trabajadores, que iba a tener la posibilidad de viajar por todo el país y recorrerlo y ver todas las aves, ¿no? Estaba soñando. Estaba soñando. Entonces yo soñaba con mis aves y me montaba en una mate mango en el jardín y empezaba a ver y llamaba a los pájaros, pero yo decía, bueno, hay cosas que no voy a ver, hay un gallito de las rocas, esto no está aquí. Bueno, entonces los veía y lo disfrutaba. Y
Bueno, después estudio administración. Ajá. Y Muy racional, muy goyo. sí, muy racional, porque mi papá estaba muy nervioso por mi pasión por la naturaleza. Él decía, oye, es que la gente de naturaleza no vive, no tiene de qué vivir. Bueno, estudié algo, pues, que de ciudad, pero ya había estado en el centro de excursionismo del colegio, había tenido mucho contacto con los tepuis, mucho contacto con los llanos. ¿Ah, sí? Sí, y cuando llegó mi primera semana de trabajo, que me tuve que poner un flu y una corbata, Un escritorio. no aguanté. O sea, yo entré un lunes y yo el viernes salí llorando. Y le dije a mi papá, papi, yo hice lo que yo pensaba que podía, pero no. Yo agarré, me fui al Nuevo Circo, agarré un autobús de estos que eran viejísimos, Expreso Oriente, una Sí, cosa de eso eso, que iba para Santa Elena de Guairén. Qué maravilla, qué belleza. Santa Porque ya Elena. había escuchado la Sierra de Lema. Y yo tendría ahí... Bueno, ya yo había ido con el colegio a los tepuis, pero había escuchado que la Sierra de Lema tenía muchas aves. Ajá. Y entonces ya yo ahí tendría 21 años, creo. Y bueno, me voy morraleando y en el medio de la Sierra de Lema le digo, tú déjame aquí. Tipo, tú estás loco. En No, el no, medio, déjame aquí. en Sí. el medio de la Claro, selva. yo iba dispuesto de quedarme a dormir en el campo. Yo quería era Claro. llenarme de campo. Aventurero. De campo, sí. Y cuando me bajo, estoy con mis binoculares, viendo aves, y de repente volteo y veo un grupo de extranjeros. No puede ser. Y yo, ¿qué es esto? Y con binoculares. ¿Qué? Y yo, esto no puede ¿Te ser. pegaste ahí? Bueno, entonces me acerco, yo no hablaba nada de inglés. Y entonces Qué veo maravilla. que tienen el libro de Phelps. No. Y veo que estaban tratando de identificar un ave de un género que son verdines, que bueno, son complicados de identificar. Qué maravilla. Y claro, ya ese libro yo me lo había estudiado de pie a cabeza. ¿Y tú tenías tu libro o lo habías dejado? No, yo tenía mi libro, pues agarro el libro de ellos, le paso la página y se lo señalo. Y todos, oh, no sé qué. Bueno, nada. Los gringos fascinados entonces, contigo. recuerdo, tenían un diccionario chiquitico. Español y Y entonces, inglés. sí, y entonces armaron una oración. ¿Quieres seguir con nosotros por el día? Y yo, seguro, Ahí claro. empezó tu vida de Esa fue mi guía. primera guiatura. Te lo puedo creer, la De casualidad. observación de La aves. vida no es una búsqueda, sino un encuentro en el Así medio es. de la selva. Así es. Y ahí te quedaste Y pegado. la persona que los traía era Richard French, que fue el autor de Aves de Trinidad y Tobago. Y él Un duro. tuvo, sí, no, un durísimo, y él tuvo una influencia en mi vida profesional muy grande. Él después de ahí me escribió, me dijo, yo quiero que tú estés en todos mis tours de Venezuela. Bueno, empezamos a guiar juntos. Y bueno, empecé yo a martillar el inglés, pues, porque de verdad yo no, Qué yo maravilla. salí diciendo, my name Yo, is Tarzán, tú, Jane. Jesse Norman. Así es como es. Qué bien, David, qué Sí. historia tan bonita. ¿Y de dónde venían esos turistas? ¿De Norteamérica, de la Europa? O... Mira, a Venezuela venían mucho al principio de Estados Unidos y de Inglaterra. ¿Ah, Eran sí? los dos grandes países. En Inglaterra nada más hay más de 10 millones de observadores de aves. Certificados, carnetizados. Que, bueno, o sea, que son miembros pues, de Miembros. sociedades de observación Y de en aves. Estados Unidos debe haber otro tanto o más. Millones y millones. Lo que pasa es que en Estados Unidos está más segmentado el mercado. ¿Por qué? Porque tienes los observadores de aves de su jardín, de su municipio, de su estado, y después tienes los internacionales. Ok, ok. Pero sí, o sea, el movimiento que genera el turismo de observación de aves es Tremendo. espantoso. ¿Y tú? Bueno, después de conocer a Richard, Ajá. guiando con él, Ajá. un día estamos en Maracay, en el hotel, Ok. porque Henry Pittier, o sea, son las cosas de las riquezas de Venezuela. Henry Pittier es uno de los lugares con mayor diversidad de aves del planeta. ¿En serio? Sí, o sea, de México hasta Alaska, puedes contar quizás 800 especies de aves. Solo Henry Pittier tiene más de 500 especies de aves. No puede ser. Un tesoro. en aves. Increíble. O sea, yo lo que creo que es importante, y siempre lo digo en mis charlas, es somos el séptimo país con más aves del planeta. Imagínate el regalo que nos dio Wow, la wow. naturaleza, ¿no? Entonces, Henry Pittier es el paraíso de los Es observadores el de aves. paraíso de los observadores de aves. ¿Y son Es buenos uno- turistas, David? ¿Pagan bien o son un Bueno, poco- pagan porque es una pasión. Claro, Entonces, es especializado. Es turismo especializado. Entonces él allí me dice, Richard me dice, mira, ese señor que está ahí es Steve Hilty, que era otro de los grandes ídolos míos, que es un americano que escribió Aves de Colombia. Y él había salido de guiar Colombia a Venezuela por la violencia en Colombia. Claro. Y guiaba, no sé, como 15 tours al año. allí ¿Y en lo conociste Venezuela. en el Hotel Maracay? Ahí en Bueno, las no, faldas yo de Henry esperé, Pittier? porque uno tiene un protocolo, tú guías todo el día, esto es un trabajo que lo tienes que hacer por pasión, pues te paras a las 4 de la mañana, vas al campo de 4 y media a 5 de la mañana, Wow. estás hasta las 7 de la noche buscando animales y además, bueno, ves aves y lo que se te atraviese, ¿no? Por supuesto. Entonces, en la noche tú haces como un inventario de todo lo que viste en el día. Ok. Es una sesión de cierre Con tus pasajeros. Con tus pasajeros. Así es la dinámica de grupo. ¿Qué? Yo esperé que él terminara, yo me quedé ahí sentadito. Claro. Y cuando vi que se fue allá al bar a tomarse una cerveza, No, yo me le paré al lado y caíste. dije, "O es ahorita o más nunca". ¿Y qué le dijiste? Le dije, tú eres Steve Hilty, yo soy David Ascanio, yo quiero trabajar contigo.
Qué maravilla. Él se impresionó tanto, le dice, pero nunca nadie se me había lanzado ¿Qué es así. estos venezolanos? ¿Qué Entonces, pasa? él para ese momento estaba escribiendo una revisión de aves de Venezuela, Ok, que vendría siendo la segunda generación. Nuestra primera generación es Phelps, ok. la segunda generación es Hilty. Y pues yo le dije, él me dijo, yo voy a estar unos días en Venezuela, entre 2 tours. Y le dije, no, yo te llevo, yo te busco, traigo. yo quería demostrarle que yo sabía, pues, que yo tenía la capacidad de trabajar con Y él. la pasión. Y bueno, yo lo fui a buscar, lo llevé, y entonces, claro, me da mucha risa porque él vemos una guaita camino de noche, y él lo identifica y le digo, no, ese bicho no es ese es este. ¿Tú? Sí, entonces él me dice, ¿Qué él me dice, pasó? perro, primera vez que alguien me corrige, le digo, bueno, pero es que es ese. Y era verdad, era ese. Sí, entonces él va de vuelta y habla con su jefe, que es la empresa con la que trabajo ahorita. Llevo 22 años trabajando. Qué bien. Se llama Víctor Emanuel Nature Tours. ¿Qué? Y habla con Víctor y le dice, he conocido uno de los guías más impresionantes, locales Qué, más qué impresionantes. chévere, qué interesante, pero mira, vamos a tener que hacer un corte, David, para Seguro. cumplir nuestros compromisos comerciales, Así pero seguimos conversando contigo y haciéndote preguntas porque esto está interesantísimo. Gracias. Ya venimos, ustedes no se vayan, estamos con David Ascanio, uno de los que más sabe, sino, para mí es el que más sabe, pero bueno, no lo quiero decir así porque él se pone bravo conmigo, pero de aves en Venezuela, tremendo guía de aves en Venezuela. No se vayan, ya regresamos con David Ascanio. Y ya estamos de regreso en Turismo con Montenegro, hoy con un programa muy interesante. Yo estoy fascinado porque tenemos a David Ascanio. David es uno de los hombres que más sabe de aves en Venezuela, un guía de naturaleza, le apasiona el turismo. Y estábamos conversando sobre tus anécdotas ahí, que has pasado por todo esto. Ya íbamos por la segunda guía de aves, ¿no? Así Por es, este señor. entonces sí, Steve Hilty saca la segunda guía de aves de Venezuela. Ajá. Y bueno, eso fue una revolución en el país, nos trajo muchos turistas, muchos observadores de aves. Qué bien. Y entonces en ese momento comienza la colección ornitológica Phelps a tener mucho movimiento en ornitología. Ok. Viene un inglés que bueno, yo quiero hacer un hincapié aquí. Una de las cosas que uno se da cuenta es aquellas personas que viven en países donde no hay tanta riqueza, Ajá. cuando llegan aquí explotan. Se vuelven locos. Nosotros como crecimos viendo guacamayas y loros, juramos que eso es normal. Eso es totalmente excepcional. Qué belleza. Entonces, Robin Restal, que es un gran publicista y estuvo asociado a la industria publicitaria del planeta y trabajó en Venezuela, decidió retirarse en Venezuela. Y es un gran ilustrador y empieza a hacer otro nuevo libro, Aves del Norte de Sudamérica, de varios países. ¿Una tercera guía? De varios países. Ah, no, de varios y países. después que se publica esa guía, Robin me dice, vamos a hacer una tercera libro de Venezuela. Qué Y maravilla. entonces, bueno, muy ingenuamente, digo yo dije que sí, firmo el contrato con una editorial inglesa Ajá. y el contrato era para hacer el libro en 2 años. Wow, qué trabajón. Y bueno, tomó 8 años. 8. Ocho. Qué trabajón, no me hubiera Es imaginado. un proceso de aprendizaje impresionante. Qué experiencia. Bueno, y aquí te lo traje, esta es nuestra tercera qué generación de aves de belleza. Venezuela. Birds of Venezuela. Está en inglés y entonces ahora, como Venezuela me ha dado tanto a mí, Ajá. mi regalo a mi país es que vamos a hacer la edición en español. Y Qué estamos trabajando en maravilla eso. para todos Sí, nosotros. la vas a ver muy rayada porque Ajá. esa es la que estamos poniéndole las correcciones y todo. Bueno, la idea es ir actualizando la data. Pues, Pero la qué bien. información. Mira, y estas ilustraciones las hizo el señor que tú El dices. señor Robin Restal, sí, Qué- sí. Pero una de las cosas bonitas que va a suceder en la edición en español Ajá. es que estamos incorporando ilustradores venezolanos. Ok. Entonces vamos a tener un caudal de nuevas ilustraciones y un caudal de personas que están trabajando. Mira, es increíble cuando uno trabaja con pasión, cómo unes esfuerzos y energías. Entonces mucha gente me escribe, yo quiero participar, y yo, mira, pero no tengo presupuesto para esto, no me importa. Entonces, Esto es un tesoro. Esto es un estamos tesoro, haciendo David. básicamente un regalo para nuestro país, Qué que es belleza. darle a los venezolanos su guía de aves en Entonces español. pronto lo sacarás en español y en inglés se puede conseguir en las librerías más o Sí, menos. en por- inglés se consiguen las librerías internacionales. Ok, pero pájaros de ese es- Venezuela. Esa es el águila arpía en la portada, que es uno de los íconos. Nosotros tenemos la densidad de águilas arpías más grande del planeta. No puede ser. Sí. ¿En dónde? ¿En el sur? En el Orinoco? delta. En el delta. El Delta, Álvaro, y además tenemos uno de los grandes investigadores de aves de águilas arpías del planeta, es venezolano, el doctor Alexander Blanco. Además ha ganado unos premios internacionales. No te lo creo. Y yo quiero decir algo, o sea, aquí hay una crisis severa. Ajá. Y tú ves estos biólogos, Dándole. mano, Como si nada. salen sin comida, sin gasolina, sin carros, se mueven, buscan. Lo que es la Mira, vocación. no, ayer, Gianco Angelosi, un biólogo joven, Ajá. está trabajando con playeros y encontró un ave nueva para el país que no había sido registrada en el país antes. No puede ser. Sí, a partir de ayer
sumamos 1.398 especies. Gracias al trabajo de un biólogo de campo que van con pura pasión hacia David, adelante. ¿dónde la consiguió? Solo por curiosidad. Bueno, él estaba trabajando en un área, Ajá. está haciendo un proyecto de investigación Ok. y escuchó este aguaitacaminos. Los aguaitacaminos son aves nocturnas Sí. que se alimentan En de el llano. insectos. Hay en toda Venezuela, En toda hay diferentes Venezuela. grupos. Y él la escuchó, la grabó y ¡ping! Bueno, es un ave que pensábamos al principio que estaba restringido a la cuenca del Caribe. Ok. Se le dice, de hecho, aguaitacamino antillano. Empezaron a encontrarse registros. Hay unas personas que pusieron un radio, entonces empezaron a encontrar registros hacia Brasil. Ya ha sido registrada en Argentina y resulta que pasa por Venezuela. Qué maravilla. Entonces, bueno, son datos interesantísimos. Qué Mira, Venezuela es un tesoro. Es un tesoro. Es un tesoro. Yo digo que ojalá, de verdad, yo le pido a la vida, al planeta, que nos regale líderes que amen el país. Eso Claro es lo que que yo sí. pido, porque eso es lo único que necesitamos. Sí. Que personas que pongan el país ante sus intereses personales. O sea, todos tenemos que hacer dinero, todos tenemos necesidad de hacer negocios, Claro. pero que haya siempre el límite ético. Y sobre ¿Dónde todo está el límite? poner al país primero. ¿Tú Poner sí al país crees que primero. después de que pase esta pandemia, el turismo de naturaleza vuelva a tomar fuerza en Venezuela? Sí, fíjate, la pandemia Ajá. va a sonar feo lo que te digo, pero la pandemia es un aliado del turismo de naturaleza. ¿Por qué? Porque todas las actividades post pandemia van a ser de bajo impacto, porque nadie va a querer montarse en un barco, Es estar verdad. con 2.000 personas, Va a estar que te pegado. pueda pegar una mutación, Sí. porque bueno, con coronavirus está claro que vamos a estar por muchos años. Es pues. verdad. Entonces, todas las actividades de bajo impacto van a resurgir. Queremos respirar aire puro, ¿verdad? Claro, quieres respirar, quieres estar aislado, Lejos. no quieres estar con el gentío pegado. Es Entonces, correcto. esta es la oportunidad que tenemos de oro, los conservacionistas, para educar a la audiencia urbana acerca de los favores y de los beneficios. Ese turismo responsable, ecológico, ese turismo tan bonito, ¿verdad? Claro, claro que sí. Y entonces, al darle valor a eso tiene una serie de consecuencias bellísimas. A nivel cultural, empiezas a fortalecer la cultura local. Claro. Entonces tienes, por ejemplo, tú vas al Hato del Cedral y tienes a un museo, que es un llanero. Le dicen museo, pues, ¿sabes que en el llano no se dice gringo? Sí, Museo es un museo, extranjero. museo es un Este es un llanero muy alto. ¿Cómo Entonces, se llama? Yo como que lo Museo conozco. Víctor Delgado, claro. Claro, yo lo conozco. Entonces uno, bueno, cuando nació empezaron a ver que creció alto y dijeron, no, eso es un museo. Museo. Es un museo. Y entonces, bueno, tienes un museo que es el mejor guía de los llanos de Venezuela y Colombia. Él sigue ahí trabajando. Sí, duro. no, y el tipo es un as. Y Museo se creó allí. Entonces empiezas a darle valor a todo el recurso local. Tienes en el Delta a los que buscan los nidos de águila arpía para protegerla, se convierten en los mejores aliados también para la conservación de la águila arpía. Qué increíble. Sí, en el sur, o sea, cuando empiezas a ver tienes un poco de personas locales. Yo vengo ahorita de la península de Paraguaná ¿Qué tal? y nos encontramos con Luis Hernández Guanipa, un chamo que salió del país. Ok. Lo robaron saliendo, le robaron el dinero, todo. Se fue a Colombia, se fue a Perú, se volvió a Venezuela y ahora es una de las personas que ha dado más información para las aves del estado En Falcón. la reserva de Montecano seguramente. Bueno, no podemos entrar a las reservas pues están cerradas, Ah, claro, pero claro. todo En lo que toda es la el península. estado, en toda la península, y nos llevó y encontró, bueno, oye, de las 1.400, de las 1.398, yo he visto ya 1.200 y pico de aves Wow, en el valle. wow. Y él me enseñó un ave que yo nunca había visto. No, en la península de Paraguaná. En la península de Paraguaná, mano. David, esto está apasionante, pero el tiempo Pero nos comió. claro. La televisión es así. Quisiera Así hacer es. 30 programas contigo. ¿Quieres dar un mensaje final o contestar alguna pregunta que hubieras gustado que te hiciera? Sí, bueno, yo creo que el mensaje es siempre pedirle a los venezolanos que creamos en Venezuela. Ay, qué bueno. Y que seamos, o sea, que creamos en nuestras capacidades de autogestión, nuestras capacidades de crecimiento. Qué chévere. No esperemos que alguien venga a darte. Tenemos la capacidad, eso es lo que yo he estado viendo cuando viajo por Venezuela, procesos de autogestión donde resuelven sus propios problemas y prepararnos para el futuro, porque cuando nos empiece a llegar el turismo no vamos a tener tiempo para prepararnos porque vamos a tener los mercados allí ya. Qué belleza. Gracias, Ok. David. Gracias Gracias por a tu ti, tiempo. Álvaro. Ha sido tan amable. He estado fascinado con esta conversación. Gracias. Qué interesante. Y creo que aprendí mucho de aves que no sé nada de aves. Y ustedes, queridos televidentes, espero que hayan disfrutado esta conversación tanto como yo. Yo me quedo asombrado con personas así en Venezuela, venezolanos. Qué orgullo. Y saben tanto de aves. Es David Ascanio, el hombre que más sabe de aves en Venezuela y cree que ese turismo se puede volver a fortalecer una vez que pase esta pandemia. Y cuídense mucho. No se pierdan nuestro próximo Así es. programa que estoy seguro que les va a encantar. Hasta ese entonces. Gracias.